No sería demasiado aventurar afirmar que de las antiguas culturas, la que aún permanece en el tiempo es la judaica. No sé a ciencia cierta cuándo el pueblo judío fue consciente de su condición, quizás desde los tiempos de las 12 tribus de Judá, aglutinadas por Moisés bajo un mismo ideario escrito en las tablas de la ley. Esta aureola de misterio les ha acompañado a lo largo de muchos siglos hasta nuestros días. No sabría datar ni el momento ni las razones por las cuales, de ser el pueblo elegido de Dios, va a ser el más odiado de la historia de la humanidad. No es descartable que ellos fueran a lo largo de toda Europa el chivo expiatorio, el pretexto para frenar la pérdida de poder de la Iglesia Católica. Aquel pretexto se transformó en un odio irrefrenable que a cada momento fue aumentando, llegando a formar parte esencial de la cultura cristiana. Una de las razones más extendidas y que han llegado hasta nuestros días es la que nos contaron desde niños, de que los judíos eran el gran peligro de la humanidad, porque ellos crucificaron a Cristo. La más horrenda de la propaganda antisemita se extendió por toda Europa, sin que nadie se atreviera a defender ni desmontar toda aquella interminable ristra de mentiras que se fueron construyendo durante siglos y aún pervive y se alimenta en pleno siglo XXI, sin que se pueda ver en el horizonte ni un rayo de esperanza de que la cordura vuelva a los pueblos. Un mundo impávido e impertérrito asistió al más impresionante genocidio que ha conocido la humanidad desde que el hombre tomó el aspecto de tal. Para no pocos, aquel inmerecido castigo, aquel desastre no fue suficiente, y el odio hacia todo lo semítico sigue tan vivo o más que en los años del más cruel de los gobernantes que ha tenido la historia. Lo que sigue es un breve esbozo de la historia del pueblo judío en la Hispania, en la época más aciaga de nuestra historia, la Edad Media en la península ibérica. Durante los siglos centrales de la Edad Media, la península ibérica se convirtió en un espacio de contacto entre miembros de las tres religiones monoteístas, experiencia a la que Américo Castro se refirió como una situación de convivencia. Dominada en el norte por los distintos reinos cristianos y en el sur por el Estado Islámico de Al-Ándalus, la península contó con una importante comunidad judía que pudo prosperar bajo los gobernantes andalusíes y después con los reyes cristianos, aunque también hubo episodios de persecución. La convivencia de las tres comunidades religiosas implicó, de hecho, relaciones complejas que produjeron manifestaciones culturales y fenómenos sociales de gran diversidad y que incluía momentos de conflicto y de violencia. La situación de convivencia pacífica y los ámbitos de intercambio cultural fueron frecuentes hasta el siglo XI, cuando el mundo islámico destacaba por su esplendor cultural y científico, así como por su hegemonía militar y comercial en el Mediterráneo. A partir del siglo XI asistimos a un cambio profundo. La Europa cristiana experimenta un despertar cultural favorecido por las aportaciones del mundo musulmán, mientras Al-Ándalus se disgrega en pequeños reinos de taifa y sus habitantes tienen que recurrir a los almorávides y a los almohades, movimientos bereberes surgidos en la otra orilla del estrecho para poder hacer frente al avance cristiano. El papado implanta en ese momento una reforma para unificar tanto el rito eclesiástico como la política de los reinos cristianos, promoviendo una guerra sacralizada contra el Islam, que para algunos debe ser vista como una contrapartida del yihad islámico. Se iniciaron entonces los procesos de expansión territorial cristiana a escala europea, conocidos como las Cruzadas, mientras en el mundo hispano se vio reforzada la ideología cristiana a la ideología visigótica, desarrollada desde finales del siglo IX, que veía la lucha contra el infiel musulmán como un combate
por la recuperación del territorio perdido tras la caída del reino visigodo, considerando a los nuevos reinos cristianos como herederos legítimos de aquel. Esa ideología y las prácticas a ella asociadas recibirían más tarde, en el siglo XIX, y dentro del proceso de construcción de una historia nacional, el nombre de Reconquista. Por ello, hoy en día, muchos historiadores consideran inapropiado hablar de Reconquista para referirse al proceso territorial de ocupación cristiana. Estos procesos y el contacto entre los tres colectivos religiosos durante la Edad Media han sido objeto de multitud de estudios, libros y congresos, prueba del enorme interés que despiertan no solo en sí mismos, también por lo que algunos han buscado y buscan en ellos desde las necesidades del presente. Las perspectivas suministradas por distintas disciplinas, como la filología, la historia, el arte y la antropología, aumentan el potencial interpretativo de unas relaciones con numerosas facetas y de una gran riqueza, por lo que se refiere a sus componentes doctrinales, sociales y políticos, y que por ello contribuyen a un mejor entendimiento de las sociedades en las que se desarrollaron y de las mentalidades que les dieron sentido. Solo sabiendo cómo y por qué cada comunidad se construyó un imaginario o una representación del otro, podremos utilizar de una manera más correcta y más crítica las fuentes que generaron esas comunidades religiosas. Es importante tener en cuenta las repercusiones que esas mentalidades tenían en la vida real y que podían afectar de una manera tanto positiva como negativa las relaciones entre las tres comunidades. Por ejemplo, los musulmanes desarrollaron la idea de que algunas de las herejías que habían surgido en el mundo islámico lo hicieron provocadas por las concepciones que traían conversos de otras religiones, por ejemplo, los judíos, de manera que aparece mucho la asociación entre hereje y judío. Por su parte, los cristianos también consideraron que entre algunas comunidades cristianas surgió la idea de que el Islam era una herejía cristiana, era una secta cristiana, y esto llevó a veces a desarrollar toda una serie de rasgos demoníacos sobre el musulmán. Los judíos también desarrollaron sus propias concepciones sobre los cristianos y sobre los musulmanes, pero los judíos nunca tuvieron poder político. Esto hizo que estas representaciones que ellos desarrollaron tuvieran menos repercusiones en la vida de las otras comunidades religiosas. En el caso específico de las relaciones entre cristianos y musulmanes, sabemos que coexistieron en la península ibérica durante un periodo de más de 7 siglos, y a lo largo de este tiempo asistimos a distintas situaciones de convivencia, de intercambio, así como de sometimiento y de dominación de un pueblo sobre otro, y largos e intensos periodos de guerra. Estas situaciones en ocasiones llegaron incluso a coincidir en el tiempo. Por eso se trata de un proceso de gran complejidad sobre el que resulta muy difícil simplificar. Sin embargo, sí que podemos hablar de dos fases principales en todo este proceso. Encontramos una primera fase que podríamos definir hasta el siglo X, caracterizada por la hegemonía del mundo musulmán, una época en la que Europa cristiana atraviesa un periodo de especial pobreza y estatismo desde el punto de vista de la cultura, y donde vemos que tanto el andaluz como el oriente islámico presentan una civilización mucho más avanzada en muchos campos, desde el punto de vista comercial o militar, y muy especialmente en el campo de la cultura y de las ciencias experimentales. Vemos cómo fueron pioneros en algunas disciplinas, como puede ser la medicina o la astronomía o la ingeniería, por ejemplo. Son famosos los sistemas hidráulicos desarrollados entonces, lo cual está profundamente relacionado con las matemáticas. Sabemos que fueron ellos los que introdujeron el sistema numérico arábigo en Occidente y en el mundo cristiano, que es el sistema numérico que tenemos hoy en día, que permite hacer operaciones de gran complejidad y desarrollar muchas otras disciplinas a su vez. También en el campo de las letras, los avances fueron muchos,
Y sabemos que las principales bibliotecas del momento estuvieron en Bagdad y en Córdoba, y el árabe se convierte en esta época en la lengua universal del conocimiento que debían aprender todos los sabios que quisieran desarrollar algún tipo de disciplina. Y sabemos que muchos clérigos y monjes de esta época que fueron también arabistas. La literatura fue muy cultivada en Al-Ándalus, la poesía épica y también la música y la filosofía. Sabemos que fueron ellos los grandes conservadores de la filosofía griega, los que tradujeron desde el griego las obras de Aristóteles y de Platón, que llegaron en la Edad Media a Occidente gracias a estas traducciones árabes. En arte y en arquitectura, en las artes plásticas, Al-Ándalus alcanzó un enorme refinamiento y sin duda esto ejerció mucha influencia en el arte cristiano de esta época. La segunda fase, que sería a partir del siglo XI, es el momento en el que se habla del despertar cultural europeo, que se manifiesta, por ejemplo, en el arte, en el surgimiento del primer arte común en la cristiandad, como es el arte románico, y también en la literatura. Empezamos a encontrar la primera literatura en lengua romance. Digamos que este gran despertar cultural europeo tiene mucho que ver con los aportes del mundo musulmán. Tiene una gran dependencia de la transmisión tanto de las obras traducidas desde el árabe al latín en escuelas como la de Toledo, como de los múltiples intercambios, para lo cual fue fundamental el papel de los reinos hispano-cristianos, que fueron los grandes transmisores de estas influencias al resto de Europa, al resto de Occidente, gracias a una cercanía geográfica marcada por una línea fronteriza oscilante, movediza, y que en ningún caso constituye una barrera en lo que se refiere al movimiento de personas o al movimiento de objetos y de ideas. A finales del siglo XI observamos además una reorganización política de la cristiandad occidental, que bajo el impulso del papado pretende unir sus esfuerzos para luchar contra el Islam, tanto en Oriente como en Occidente, a iniciativas contra los distintos territorios en las iniciativas de cruzadas y de lo que se ha llamado reconquista de manera inexacta. Estas campañas territoriales fueron acompañadas de un proceso ideológico y de una campaña ideológica que buscaba desprestigiar la doctrina musulmana y además extender una idea muy peyorativa sobre los enemigos que alcanzó amplios estratos culturales. Fue una idea con una gran difusión a todos los niveles de la sociedad y que además llegó a durar muchos siglos y produjo lo que se ha denominado como una denominación del adversario. Por todo ello, las relaciones entre cristianos y musulmanes son de una gran complejidad y representan una gran riqueza de matices y constituye un fenómeno realmente fascinante desde el punto de vista del historiador. El profesor David Waterstein, que trabaja en la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, ha explicado que el Islam salvó a los judíos. ¿Por qué salvó a los judíos? Porque creó un contexto geopolítico que no solamente permitió sobrevivir a las comunidades judías, sino que también les permitió fortalecerse tanto desde el punto de vista religioso como cultural. Hay que tener en cuenta que en los contextos previos a la llegada del Islam, la situación de los judíos había sido muy frágil en varias ocasiones y había tenido un estatus que no favorecía su desarrollo. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Imperio Romano y también en el reino visigodo de la península ibérica, cuando se produjeron toda una serie de decretos de conversión forzosa. El gobierno islámico trajo un estatuto legal específico para las comunidades religiosas no islámicas. Es el llamado Estatutos de la Dima, que otorgaba toda una serie de derechos y de deberes a las comunidades monoteístas previas al Islam, es decir, sobre todo a los judíos y a los cristianos. Gracias a ese estatuto legal, los judíos se convirtieron en ciudadanos. Es verdad que ciudadanos de segunda clase, pero era mejor ser ciudadano de segunda clase que no ser ciudadano. Y aunque ese estatuto legal no implicaba la ausencia de discriminación, sí que evitó de manera muy generalizada la existencia de persecuciones. Con la llegada del Islam, los judíos podían viajar por todo el orbe islámico, podían dedicarse a una gran actividad
de actividades económicas. Podían mantener sus prácticas religiosas y, sobre todo, como ha explicado el profesor David Watersheim, esto facilitó que, al poder viajar y al poder desarrollar actividades, por ejemplo comerciales, las distintas comunidades judías establecían contacto entre sí, reforzaron esos lazos que les unían y además acabaron teniendo todos una misma lengua en común, una misma lengua hablada en común que fue el árabe. Este florecimiento cultural se dio de manera especial en la península ibérica, en los territorios gobernados por musulmanes, los que solemos llamar al-Ándalus, donde se desarrolló lo que se puede llamar con propiedad una edad de oro para las comunidades judías. Entre las muchas cosas que compartían las distintas comunidades religiosas en esta época está el interés por el misticismo y por el sufismo, que es una de las variantes del misticismo en territorio islámico. Por eso muchos místicos no criticaban ni a los demás musulmanes ni tampoco a los que no eran musulmanes. Como dijo el gran místico murciano Muhyiddin, el Islam era como el sol y las demás religiones eran las estrellas, y de la misma manera que las estrellas no desaparecen cuando el sol las está iluminando, de la misma manera las demás religiones monoteístas no habían quedado superadas ni habían quedado eliminadas por la llegada del Islam. Dentro de la cartografía medieval, uno de los capítulos fundamentales lo constituyen la carta náutica. Estos mapas son instrumentos realizados para la navegación de estima en la Baja Edad Media. Los primeros documentos datan del siglo XIII. Sin embargo, los fechados que hemos conservado son mapas realizados a partir del siglo XV. Mapas realizados en el entorno del Mediterráneo, puesto que eran utilizados para navegar por estas aguas. Los mapas de la Edad Media se caracterizan por una enorme riqueza iconográfica y textual que hacen que sean piezas que podamos considerar auténticas enciclopedias del mundo de la Edad Media. Entendiendo esta acepción de mundo desde un punto de vista amplio, es decir, no solo son representaciones del mundo físico, no solo son representaciones de la geografía física, o tendemos actualmente a considerar la idea de mapa, sino que también contiene, a través de imágenes y textos, información referente a cuestiones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, etc. Esto hace, a su vez, que este material sea enormemente interesante, puesto que, a través de los mapas, podemos utilizarlos como fuentes y conocer el mundo de la Edad Media en el que se pone de relieve que principalmente en el entorno del Mediterráneo e incluso más, el mundo es ante todo diverso. Así pues, se pone de relieve cómo en el mundo cristianizado conviven otras culturas, otras religiones, como por ejemplo los idólatras, los mongoles y la religión islámica. Entre algunos de los detalles que nos permite conocer cómo era ese mundo medieval, podemos destacar, por ejemplo, la presencia de pueblos nómadas en el norte de África. Esos pueblos bereberes que cabalgan en camellos y viven en tiendas de campaña. También pueblos de color, pueblos norteafricanos, con la tez oscura que habitan esas regiones e incluso algunas referencias a cuestiones religiosas como la representación de un musulmán ante la Meca, que curiosamente provoca una distorsión del ritual islámico, ya que en la Edad Media no islamizada, principalmente la Edad Media cristiana, y a lo largo de los siglos, en Europa se mantuvo la creencia de que los musulmanes peregrinaban a la Meca para adorar el sarcófago de Mahoma, que, por virtud de la piedra imán, la calamita, como la describen, flotaba en el aire. Se cuenta que este rito es falso de los idólatras musulmanes, ya que, como decíamos, este es el mundo que están viendo los cartógrafos, y obviamente esa mirada no siempre es objetiva, sino que va a poner de relieve un desconocimiento o unas interpretaciones erróneas o tergiversadas que a su vez muestran lo complejo que era la convivencia de las distintas culturas, de las distintas religiones de la Edad Media. La Inquisición, en principio, fue fundada exclusivamente para perseguir la herejía, y los judíos y los musulmanes no eran tanto herejes, pero la Inquisición los persigue. Y no solo los persigue, sino que en otras herejías, como el alumbradismo o el misticismo extremo,
intentan buscar orígenes judíos a los supuestos culpables. Las fuentes inquisitoriales son muy interesantes, porque nos dan una información muy detallada de cuál era la religiosidad local en un preciso momento o en un preciso tiempo, qué es lo que se creía y sobre todo qué es lo que se practicaba. No solo por los interrogatorios y por las declaraciones de los reos, que son a veces problemáticas, porque muchas veces se trata de interrogatorios que inducen las respuestas, pero no es la única información que tenemos. Hay veces que los reos hablan entre sí en las cárceles, es decir, comparten una celda y le hacen confidencias a alguien que luego, para reducir su pena, habla de lo que ese reo le ha contado. Pero sobre todo la Inquisición tiene una labor pedagógica, es decir, va por los pueblos de España diciendo en público, en sermones, cómo la gente debe reconocer a un judío que es judío o a un musulmán que lo es a escondidas, y por lo tanto cómo deben ir a denunciarlo a la Inquisición. Esto nos da un material efectivamente muy rico y también nos hace ver cómo se hizo una imagen fija de en qué consistía ser judío y en qué consistía ser musulmán. Distintas generaciones de historiadores han tenido problemas sobre qué hacer con las fuentes de la Inquisición, por lo que se ha dicho antes. La Inquisición parte de la convicción de que la persona que tiene es, a sus ojos, culpable, y es muy difícil ya salir de ahí. Normalmente a la persona que prenden lo hacen después de 3 delaciones, 3 testimonios, y cuando cogen a un reo le pregunta cuáles son sus enemigos, para ver si hay que descartar alguno de ellos. Pero ya con 3 testimonios, la Inquisición tiene las ideas muy claras, y la mayor parte, o durante un tiempo, los historiadores han dicho que cómo hacer uso de estas fuentes de Inquisición cuando ya están sesgadas, cuando ya está todo pautado, y cuando los interrogatorios son tan fijos que casi inducen a las respuestas, y cuando se usa la tortura, y en la tortura la gente dice lo que se quiera que se diga. Nos puede servir para muy poco estas fuentes. Sin embargo, las fuentes de Inquisición son utilísimas desde distintos puntos de vista, para saber a qué le importa la Inquisición. Por una parte, que nos explica qué modelo de sociedad cristiano vieja quería construir, qué es lo que les daba miedo, qué es lo que se salía de la pauta, qué es lo que resultaba amenazador. En eso son utilísimas, no solo cuando se trata de judíos y musulmanes, sino cuando se trata de místicos o de alumbrados, de gente que tiene unas prácticas o unas ideas sexuales que están fuera de la norma. La Inquisición persigue muchísimo a cristianos viejos que son bígamos, que son homosexuales, que son sodomitas, o bien que dicen que tener sexo con una mujer soltera pagándole, pues que no es pecado. Estos son casi la gran mayoría de los procesos inquisitoriales. Por eso se dice que nos dicen mucho acerca de que la sociedad se estaba construyendo y qué tipo de catolicismo se estaba edificando. Por ejemplo, a un protestante le van a insistir mucho sobre qué libros lee o qué tipo de Biblia lee, pero a un judío y a un musulmán mucho menos. No se interesan tanto por sus libros, se interesan mucho más por sus prácticas, por los ayunos y por el tipo de comida, por el tipo de vestimenta, por si hay cosas que han hecho, como lavar el cadáver de un ser querido o un enterramiento, si lo han hecho con intención de ser musulmanes, si aquello se sale de la norma. Es decir, la Inquisición nos permite llegar a unos grados de conocimiento de la historia social, pero también de la historia cultural e intelectual de la península ibérica en los siglos modernos, que es verdaderamente insustituible. Es de una riqueza extraordinaria, convivencia y conflicto. Esa fue la realidad del pasado y lo sigue siendo en el presente. Es importante subrayar que conflicto no necesariamente ha implicado ni implica violencia. Visiones discrepantes de la divinidad, de la fe, de las prácticas religiosas y sus implicaciones sociales generaron y pueden generar conflicto, pero también fórmulas para gestionarlo, para minimizar sus repercusiones en las vidas de las personas. La relación entre las 3 comunidades del libro en el pasado presenta múltiples facetas. La historia de los judíos en España comienza en la Hispania romana,
En la España medieval, los judíos constituyeron una de las comunidades más prósperas de su historia, tanto bajo el dominio musulmán como posteriormente en los reinos cristianos, antes de que en 1492 fuesen expulsados por los reyes católicos tras la promulgación del Edicto de Granada. En la actualidad no existe censo del número de judíos en España. Un estudio acometido en 2012 por Sergio de la Pérgola calculó tan solo 12.000 individuos. Sin embargo, todas las demás fuentes, incluida la Federación de Comunidades Judías de España, calculan una comunidad de entre 40.000 y 50.000 personas. Algunos asocian al país bíblico de Tarsis, mencionado en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Primero de los Reyes y Jonás, con la antigua civilización de Tartesos, o al menos con algún lugar de la península ibérica. Si esta identificación fuese correcta, el contacto de los judíos con la península ibérica se remontaría a la época de Salomón. Parece claro en cualquier caso que el reino de Israel mantuvo relaciones comerciales con un lugar llamado Tarsis. En Ezequiel así se dice: Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus tierras, con plata, hierro, estaño y plomo, a cambio de tus mercaderías. Igualmente se hace referencia a este comercio en Reyes. Una vez cada 3 años, una flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Al describir el imperio comercial de Tiro, de oeste a este, Tarsis es el primer lugar que se cita, y es asimismo el país lejano al que Jonás quiere ir para escapar de Dios, lo que sugiere que el país de Tarsis se encontraba en el extremo occidental del Mediterráneo. Los fenicios, aliados de los israelitas en la época de Salomón, mantuvieron además una estrecha relación comercial con la península ibérica. La fundación de Gades, la futura Cádiz, suele datarse en el año 1100 a.C. Todo ello deja abierta la posibilidad de que llegase a haber relación entre los israelitas y la península ibérica a comienzos del primer milenio antes de Cristo, pero no ofrece prueba alguna que demuestre que haya ocurrido así. En Cádiz se encontró un sello que data del siglo VIII o VII a.C., en el que hay una inscripción que, según algunos autores, sería antiguo hebreo, pero la mayoría de los investigadores consideran que se trata de fenicio. Existen tradiciones según las cuales los primeros judíos llegaron a la península ibérica tras la caída del primer templo en el 586 a.C. Sin embargo, se cree que tales tradiciones carecen de base histórica y que estaban encaminadas, sobre todo, a exculpar a los judíos peninsulares de la muerte de Jesús, una tesis confirmada por las recientes excavaciones arqueológicas en Cástulo, dirigidas por el doctor Marcelo Castro, director del conjunto arqueológico de Cástulo, que han hallado evidencias arqueológicas que apuntan a una presencia judía en la zona que podría datarse entre los siglos IV y V, la más antigua de España, muy posterior al inicio de la era cristiana. Hay evidencias de presencia judía en la península que datan de la época romana, pero no se conoce la fecha exacta en que las primeras comunidades judías se instalaron en Hispania. En la epístola a los romanos, Pablo de Tarso manifiesta su intención de ir a Hispania a predicar el Evangelio, lo cual podría ser un indicio de que existían entonces allí comunidades judías. Algunas pruebas materiales de la presencia judía en la península son 2 inscripciones judías trilingües, hebreo, latín y griego, halladas en Tarragona y en Tortosa, cuya datación varía según los autores entre los siglos II y VI después de Cristo. Del siglo III data probablemente la inscripción sepulcral hallada en Abdera, actual Adra, de una niña judía llamada Salomonula. En la isla de Ibiza se ha encontrado un ánfora con caracteres hebreos que data del siglo I. El primer documento incontestable que prueba la existencia de comunidades judías en Hispania
son los cánones del Concilio de Elvira, celebrado por los cristianos en la península ibérica, en Elvira, Eli Giberis, a comienzos del siglo IV. En dichos cánones se demuestra no solo que ya existían comunidades judías en Hispania, sino que se trataba de comunidades prósperas y que practicaban un activo proselitismo. La religión judaica se presenta como una seria competidora del cristianismo, que no es todavía la religión oficial del imperio, y el concilio se propone combatir activamente sus avances. 4 de los 81 cánones que se refieren a los judíos, los números 16, 49, 50 y 58. En el canon 16 se prohíbe a los cristianos contraer matrimonio con mujeres judías bajo pena de excomunión de 5 años. En el 49 se amenaza con la excomunión perpetua a los cristianos que hagan bendecir sus tierras por judíos. Y el 50 prohíbe que miembros de las dos religiones se sienten a una misma mesa. Por último, el canon 78 sanciona con 5 años de excomunión al cristiano que cometa adulterio con una mujer judía. En el mundo romano, los judíos no eran considerados como una etnia, sino como un grupo religioso que allí donde se instalaba formaba comunidades relativamente autónomas, antecedentes de las aljamas medievales, gobernadas por un consejo propio cuyos miembros solían vivir en un mismo barrio para estar cerca de la sinagoga, de las escuelas rabínicas o de las carnicerías y tiendas donde se abastecían de los alimentos preparados según las prescripciones de la ley mosaica. Los judíos, que no tenían ninguna dedicación profesional específica, gozaban del estatuto de religión autorizada, aunque algunos romanos los miraban con recelo a causa de su monoteísmo y su dificultad para asimilar al resto de la población a causa de sus costumbres religiosas. Al comienzo del siglo VI se consolida en la península ibérica el dominio visigodo. Los visigodos, cristianos arrianos, no mostraron inicialmente ningún interés por perseguir a los judíos. El primer documento de la Hispania visigoda en el que se menciona es el Breviarium Alacilanum, compilado en las Galias por orden del rey Alarico II y promulgado en Tolosa en el 506. Este cuerpo legislativo recopilatorio de derecho romano imponía a los judíos las mismas restricciones de las leyes romanas del imperio ya católico de los siglos IV y V. Se les prohibían los matrimonios mixtos, la edificación de nuevas sinagogas o la posesión de esclavos cristianos, entre otras muchas cosas, y se castigaba duramente al cristiano que se convirtiese al judaísmo. Sin embargo, las leyes visigodas eran relativamente tolerantes, ya que se les permitía restaurar las sinagogas ya existentes y mantener sus propios tribunales para resolver asuntos religiosos e incluso civiles. Además, muchos historiadores creen que estas leyes no fueron aplicadas con rigor. La situación cambió cuando el rey Recaredo se convirtió al catolicismo deseando la homogeneización religiosa de toda la península. Durante todo el siglo VII, la monarquía visigoda, en estrecha colaboración con la Iglesia católica, adoptó una actitud beligerante contra las comunidades judías. Durante el reinado de Sisebuto, las leyes antijudías se endurecieron significativamente y se produjeron numerosas conversiones forzosas, lo que motivó que gran número de judíos abandonasen el reino, instalándose en el norte de África. En los años siguientes, la situación se va haciendo cada vez más difícil para los judíos. Hacia los conversos, numerosos desde las persecuciones de Sisebuto, existía una gran desconfianza, y en el 638, durante el reinado de Chintila, debieron hacer un juramento especial denominado Placitum, rechazando públicamente su antigua religión. La presión sobre los judíos, que se mantenían fieles a su religión, fue volviéndose cada vez más dura.